La cuarentena a nivel mundial está causando estragos económicos. Restaurantes, peluquerías, centros comerciales, centros de eventos y todo negocio no esencial está completamente cerrado. No se puede esperar a tener una cura para reabrir la economía, ya que esto tardará un poco de tiempo. Si no se abre la economía, millones de personas más pueden perder sus empleos, caer en la extrema pobreza e inclusive morir de hambre. Por eso los gobiernos de Latinoamérica han empezado a relajar las medidas impuestas, dando reapertura a otros sectores de la economía. Hoy vamos a mirar los países de Latinoamérica que están empezando a reabrir su economía y de qué manera lo están haciendo. Empecemos. Chile. En este país primero vuelven los trabajadores públicos. La reanudación chilena es diferente a las de los otros países latinoamericanos porque su aislamiento también ha sido particular. La única medida que se aplica por igual en todo en Chile es el toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana y que todavía no tiene una fecha final. Y es que el gobierno de Sebastián Piñera prefirió aplicar desde el 26 de marzo una cuarentena estratégica y dinámica que básicamente consiste en aislar zonas concretas del país que presentan un incremento en los casos nuevos y que concentran a cierta cantidad de contagios. Según el Ministerio de Salud, las zonas en cuarentena cambian constantemente y las personas que vivan dentro de una de ellas no pueden salir de sus casas, incluso si necesitan ir al supermercado, sacar a su mascota o asistir a una cita médica, deben pedir un permiso temporal que se solicita en las comisarías virtuales o presencialmente. Esta clase de restricciones permiten a los trabajadores informales que puedan continuar con sus labores si no tienen que salir o entrar a una zona en cuarentena. Sin embargo, el gobierno de Piñera inicialmente sí ordenó el cese de la mayoría de las actividades, una suspensión que se comenzó a levantar a partir del 25 de abril. Ese día el presidente presentó el Plan Retorno Seguro hacia lo que catalogó como una nueva normalidad. La reactivación consiste en 3 etapas, donde primero vuelven a sus lugares de trabajo los empleados públicos, luego los de empresas privadas y por último se reanudan las clases presenciales. La idea de empezar con los trabajadores públicos indignó a sindicalistas, organismos médicos y hasta a varios expertos que asesoran el gobierno en los temas del COVID-19. Por ahora, continúan prohibidos los eventos masivos en todo el país y las fronteras siguen cerradas, como ocurre desde mediados de marzo. Colombia. El aislamiento inteligente comienza con la construcción y la manufactura. Desde mediados de abril, el presidente Iván Duque puso sobre la mesa la idea de continuar con un aislamiento inteligente, que según sus palabras, le apuesta a retomar la productividad, pero sin reanudar la vida social. Tras días después del anuncio, el gobierno prolongó por segunda vez el aislamiento total, que rige desde el 24 de marzo, y se ha prolongado varias veces. Lo extendió ahora hasta el 11 de mayo y nuevamente hasta el 25 de mayo. Solo que liberó a los sectores económicos de la construcción y de las manufacturas, para que volvieran a trabajar. Para ello, la presidencia permitió que se reanudara hasta el 35% del transporte público. Además, desde el 27 de abril, las personas ya pueden salir a hacer ejercicio, solo que a ciertas horas y respetando el distanciamiento social, como lo precisó la jefe de gabinete de la presidencia, María Paula Correa. En el acostumbrado espacio televisado de una hora que lidera el presidente Iván Duque, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, recalcó que entrarían de manera gradual y con protocolos los sectores de muebles, vehículos y de maquinaria y de equipos. Nosotros abrimos la puerta, pero en la medida en la que se vayan validando los protocolos de bioseguridad por parte de las autoridades locales, y solo en esa posibilidad se irán abriendo estos sectores de la economía, enfatizó el ministro. Arrancamos entonces desde el 11 de mayo en un nuevo proceso de gradualidad en el inicio de las actividades productivas en nuestro país. Es un proceso que reconoce primero lo fundamental, cuidar de la vida de los colombianos y en segundo lugar, contribuir a la generación de ingresos y proteger empleos en los sectores productivos, agregó. El funcionario afirmó que para poder iniciar operaciones las empresas deberán cumplir previamente todos los protocolos de bioseguridad, con base en protocolos que habrá de expedir en el curso de esta semana el Ministerio de Salud. En ese mismo sentido, aseguró que los sectores entonces que entrarían en esta gradualidad son en primer lugar 3 sectores de la industria manufacturera, los sectores de muebles, de vehículos y de la maquinaria de equipo. También hay otras actividades que se reactivarán gradualmente, como el mantenimiento y reparación de vehículos automotores o la fabricación de maquinaria y equipo. Al igual que la mayoría de los otros países,
El desconfinamiento todavía no incluye la reanudación de los vuelos nacionales e internacionales que están cancelados por lo menos hasta el 30 de mayo. También están prohibidos los eventos masivos y siguen suspendidas las clases presenciales. Argentina, una reactivación segmentada y por municipios. El país ya superó más de la mitad del plan para enfrentar el coronavirus. Así, al menos lo asegura el gobierno de Alberto Fernández, pues las estimaciones oficiales apuntan a que Argentina está en la tercera de 5 etapas, llamada segmentación geográfica. Su nombre se debe a que desde el 25 de abril, cuando comenzó esta nueva medida, el aislamiento dejó de ser nacional, ya que las ciudades con menos de 500.000 habitantes podrían abrirse poco a poco y a consideración de las autoridades locales, siempre y cuando los contagios no se dupliquen en menos de 15 días y tengan los sistemas de salud lo suficientemente fuertes para atender el brote. Las grandes urbes deberán permanecer cerradas por lo menos hasta el 15 de mayo, tal como lo han estado desde el 20 de marzo. Sin embargo, el gobierno autorizó que las personas salgan una vez al día, cumpliendo 3 condiciones: que sea solo durante 1 hora, que no se vayan más allá de 500 metros del lugar donde viven y que salgan antes de las 8 de la noche, aunque varias ciudades podrán decidir reanudar sus actividades poco a poco. El gobierno mantiene suspendidas las clases, los eventos públicos, el ingreso de extranjeros y los viajes interurbanos. México está bajo la presión del sector automotriz. Su apuesta por la reactivación es similar a la de Brasil, no solo porque aquí cada uno de los 32 estados toma sus propias medidas, sino porque también ha habido choques entre las autoridades locales y la presidencia. Desde mediados de marzo, los gobernantes de por lo menos 8 estados decretaron el aislamiento total en sus territorios y criticaron la falta de acción por parte del mandatario Andrés Manuel López Obrador. A los pocos días, el 30 de marzo, el gobierno federal declaró la emergencia sanitaria y aplicó 3 grandes restricciones para todo México: prohibir las aglomeraciones, cesar todas las actividades no esenciales y también recomendaron la limitación voluntaria de movilidad, teniendo en cuenta las estimaciones oficiales de que el pico de contagios sería entre el pasado 8 y 10 de mayo. El gobierno federal ha dicho que las medidas van hasta el 30 de mayo, aunque señaló que los municipios con baja transmisión podrían reabrir el 18 de mayo si mantienen controlados los contagios. Por otra parte, las clases se retomarían a partir del 1 de junio, pero aunque la intención del gobierno es mantener las limitaciones por lo menos durante un mes, ya se siente la presión de diferentes sectores económicos, especialmente de la automotriz. El 9 de abril, por ejemplo, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA, se reunió con la presidencia de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, para que el legislativo ayudara a convencer al gobierno de López Obrador de que incluyera esta industria como parte de las labores esenciales. Además, el 29 de abril, 11 senadores estadounidenses, republicanos y demócratas le pidieron a Mike Pompeo, secretario de Estados Unidos, que interviniera a favor de varias industrias en México, por ser parte integral de la cadena de suministro de Estados Unidos. Aunque el gobierno federal no se ha pronunciado concretamente sobre esta petición, se anunció que está trabajando en un calendario para que los fabricantes de automóviles y sus proveedores en México puedan retomar a sus labores y coincidan con la activación de la industria automotriz en Estados Unidos a partir del 4 de mayo. No en vano, este sector es uno de los más importantes del pacto económico entre los dos países. Y también Canadá. Brasil. La reapertura no es nacional por más de que el presidente Jair Bolsonaro lo quiera. La puja política que ha habido en Brasil por imponer o no aislamientos totales ahora se traslada a la reactivación económica. Desde la declaración del estado de calamidad pública el 20 de marzo, el presidente Jair Bolsonaro ha dicho que es necesario que los trabajadores sigan yendo a laborar para que la economía no colapse. La apuesta sigue siendo la misma y por eso el 23 de abril su gobierno dijo que estaba trabajando en el Plan Pro Brasil para estimular económicamente la infraestructura, la minería, la energía y el desarrollo regional, sin que todavía se conozcan las fechas o los montos concretos. Paradójicamente, para Brasil la reactivación comenzará por el fútbol, reanudando los partidos a puerta cerrada, según dijo en una rueda de prensa el secretario de Productividad y Competencia del Ministerio de Economía, Carlos de Costa. Pero mientras el gobierno federal ya está planteando cómo volver a la normalidad, los estados con más contagios se rehúsan a reabrir el comercio.
Así ocurre en Río de Janeiro, donde el gobernador Wilson Witzel se contagió de coronavirus, y en Amazonas, que tiene la peor crisis sanitaria del país. ¿Tú qué piensas en relación con la reapertura económica de Latinoamérica? ¿Estás de acuerdo con que más sectores económicos tengan reapertura o crees que es mejor seguir con las medidas de confinamiento? Déjamelo saber en los comentarios. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campana de las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.